Lankide, lagun guztioi, egunon eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik eta etortzeagatik. Me decía buenos días y bienvenidos al octavo encuentro multidisciplinar sobre pueblos indígenas, con cuyo acto inaugural daremos inicio al mismo. Antes de darles la palabra al señor rector y al director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, yo simplemente quería decir unas breves palabras fundamentalmente de agradecimiento en nombre del Instituto de Derechos Humanos y del equipo organizador del encuentro. En primer lugar, agradecer públicamente al rector por estar aquí hoy en el acto inaugural del encuentro y también al director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que, como mencionará más adelante, señor rector, vemos el papel relevante que tiene en la realización de este encuentro y de las diferentes actividades que llevamos a cabo en diferentes cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas, acción humanitaria, etc. En segundo lugar, también quería aprovechar para agradecer al comité organizador, a los compañeros del comité organizador del instituto, que llevan varios meses preparando este evento, en particular a Felipe, Carolina, Laura, Andrea, Jessica y Asier. Y yo, sin más dilación, le voy a dar la palabra al señor rector. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Eskerrik asko tagatik hemen, eta baita ere zuzendariari, eta baita ere beste zuzendariari. Doy gracias que estén ustedes aquí, especial a las entidades de la red, la Universidad de Girona, Eurac Research, Milano, Sapienza de Roma, Human Rights Center de Ghent, y en especial también a Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari, a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes en la inauguración de este octavo encuentro multidisciplinar sobre pueblos indígenas que organiza el Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe, de la Universidad, en el marco de la Red Multidisciplinar de Investigadores sobre Pueblos Indígenas, de la que forma parte desde su creación en Salamanca, la Universidad de Salamanca, en 2010. El interés del Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe, por los derechos de los pueblos indígenas viene de largo. Se remonta prácticamente a la creación del instituto en el año 97, hace 20 años, en noviembre. Ya en estos años se iniciaron varias tesis doctorales en el ámbito de los derechos indígenas, bajo la dirección de Jaime Orá, primer director y después decano y rector. En el año 99 se va a producir un hecho trascendental para consolidar este interés de Deusto por los derechos de los pueblos indígenas. En ese año, las Naciones Unidas solicitaron al Instituto de Derechos Humanos la creación del primer programa de formación en derechos humanos para líderes indígenas de América Latina en lengua española. En abril del año 2000 llegaban a Deusto los primeros líderes indígenas para recibir formación tanto teórica como práctica en el campo de derechos humanos y derechos de indígenas. Desde entonces, con el apoyo prestado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, han sido ya 18 generaciones de líderes indígenas que se han formado en Deusto, más de 120 estudiantes que en su mayor parte siguen trabajando en la defensa de derechos humanos en sus comunidades y países de origen. Quiero entonces hoy también reconocer en especial el papel desempeñado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, representada aquí por su director, Paul Ortega, que nos ha acompañado hace mucho y ha tenido un tiempo de baja, creo que es su primer acto público, me parece, está medio tomando, o sea, que agradecemos un especial esfuerzo por estar hoy con nosotros. Desde el principio han mostrado un apoyo financiero y humano importantísimo, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible. Además del programa indígena, el Instituto de Derechos Humanos, Pedro Arrupe, ha llevado a cabo varios proyectos de investigación en el terreno de los derechos indígenas en países como Colombia, Guatemala, Chile o México. Fruto de este interés por la investigación, el Instituto fue invitado a participar en la Red Multidisciplinar de Investigadores sobre Pueblos Indígenas el año 2010. Fue sin duda una decisión acertada tomar parte activa en esta red desde el principio. Los encuentros de esta red se han convertido en un auténtico referente sobre la investigación en derechos indígenas, habiéndose celebrado dichos encuentros en universidades como la de Salamanca, Sevilla, Deusto, Complutense de Madrid, Gante o Milán. Esperemos que esta red produzca muchos frutos en un área muy necesitada de reflexión y desarrollo como es la relacionada con los derechos humanos de los pueblos indígenas.
El encuentro que hoy inauguramos tiene un objeto claro principal, que es el análisis del pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de diferentes ordenamientos jurídicos en un mismo espacio político y social. Con esta defensa del pluralismo jurídico, los pueblos indígenas reclaman legitimidad para sus ordenamientos jurídicos, sus prácticas, sus cosmovisiones, en ocasiones, como saben ustedes, mejor que yo, muy distintas a las occidentales. Estoy convencido de que la reflexión que va a tener lugar en estos días en la Universidad de Deusto va a servir para afianzar aún más el reconocimiento y garantía de ordenamientos jurídicos indígenas. Para ello contamos con un amplio elenco de investigadoras, activistas e indígenas que seguro que aportarán perspectivas críticas a un tema tan controvertido desde el paradigma jurídico occidental dominante, como es el pluralismo jurídico. Así que terminamos mi saludo. Les agradezco que estén ustedes aquí. Espero que tengan una buena jornada hoy y mañana de trabajo con este tema del ordenamiento jurídico y su pluralismo. Gracias. Bueno, excelentísimo rector, director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, investigadores, profesores, profesoras, amigos y amigas, egunon, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a los que venís de fuera. Bueno, pues es un verdadero honor y un placer personal e institucional pues estar aquí, en la medida que pues la Agencia Vasca, la Cooperación Vasca Pública en su conjunto ha venido acompañando las iniciativas de formación de derechos humanos de los pueblos indígenas, que desde, como ha comentado el rector, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, lleva desde el año 2000, ¿no? Creo que se ha dicho. En este marco de colaboración, ya de 18 años, de una trayectoria importante de mayoría de edad, se ha posibilitado, como se ha dicho, y me parece importante subrayarlo, 18 ediciones de este programa de formación, esta formación de más de 120 liderazgos indígenas en la región de América Latina y el Caribe, acciones de investigación en temática indígena y también en los últimos años la organización o participación de investigaciones del instituto y el alumnado en el programa de formación en estos encuentros multidisciplinares sobre pueblos indígenas, celebrados también, entre otras universidades, este año en la Universidad de Deusto. Desde la agencia y por las valoraciones e impresiones que nos han trasladado desde el propio instituto, ponemos en valor, esta también es una razón de hacernos aquí presentes para apoyarlo con firmeza, el valor de estos encuentros, como hoy aquí inauguramos, ya que constituye, nos parece, un espacio privilegiado para la generación y fortalecimiento de una red multidisciplinar de jóvenes investigadores sobre los pueblos indígenas. Consideramos muy importantes estos espacios en tanto que en el mundo de la cooperación y la solidaridad hablamos de otros modelos de desarrollo, otros mundos posibles, y estamos planteando el reto, ese gran desafío de transformación de nuestras sociedades, acá, allá, y de poner el centro a las personas y a los pueblos, en la medida que generemos una conciencia crítica en claves de solidaridad, equidad, diversidad y justicia social. Y en este sentido, en el marco de este encuentro nos parece esencial poder conocer y aprender de las miradas, los sistemas, las instituciones, las prácticas, los sabores y los haceres de los pueblos indígenas y a la vez apostar por la investigación, por la generación de conocimiento que contribuye a esta transformación. Por ello, esperamos que este octavo encuentro multidisciplinar sobre pueblos indígenas, relativo a los dilemas del pluralismo jurídico, realmente contribuya al fortalecimiento de la investigación, a la discusión y al aprendizaje y a la generación de conocimiento para la construcción de sociedades más justas, solidarias, sostenibles y diversas.
Y bueno, pues eskerrik asko y que salgan unos encuentros fantásticos como han sido los anteriores y con la expectativa que hay seguir generando y que siga dando fruto en estos encuentros y con todo lo que se va generando en el desarrollo de un área de conocimiento, de investigación y de intercambio en temáticas indígenas. Muy bien, buenos días. Pues bien, entonces vamos a recasco hoy, Torchagatic. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la conferencia inaugural. Ahora en 5 minutos cambiamos aquí de algunas personas y continuamos con el encuentro. Bueno, como decía en sus palabras rector, y como podemos ver del título del encuentro, el objetivo principal del octavo encuentro se centra en el análisis del pluralismo jurídico, ¿no? Es decir, la coexistencia de diferentes ordenamientos jurídicos en un mismo espacio político y social. Y es por ello que el título de esta conferencia inaugural que nos va a brindar Nina Pacari hayamos titulado El pluralismo jurídico desde la perspectiva indígena. Ayer, Nina, en la conferencia que teníamos con motivo del ciclo de conferencias del 20 aniversario del Instituto de Derechos Humanos, yo creo que iba desgranando, avanzaba algunos de los temas que yo creo que profundizará hoy. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que es un placer poder contar con una referencia internacional en esta materia como es Nina, ¿no? Yo voy a presentarle brevemente, porque yo creo que es bien conocida por todos los presentes, pero bueno, me parece importante por lo menos destacar algunos de los elementos centrales de su trayectoria personal y profesional que justifican, yo creo que su presencia hoy aquí para inaugurar este encuentro. Nina Pacari, ayer nos recordaba Felipe, Nina significa fuego, Pacari significa aparecer y amanecer. Es el nombre que adoptó Nina Pacari a sus 24 años, ¿no? Un poco para resaltar, yo creo que la referencia indígena en su persona, ¿no? Ella estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador, en Quito, y desde entonces ya inició su compromiso político y social con el movimiento indígena. En 1989 se hizo consejera jurídica de la Confederación Indígena CONAIE, que había sido fundada precisamente 3 años antes, en 1986. Además de esta trayectoria en los movimientos sociales ecuatorianos, ella también ha formado parte de las instituciones públicas. En concreto, en 1998 fue elegida al Congreso Nacional del Ecuador como primera mujer indígena por el movimiento Pachakutik. En el 2003 fue ministra de Exteriores del gobierno ecuatoriano. Y por último, en mayo del 2007 fue elegida del entonces Tribunal Constitucional, actualmente Corte Constitucional Ecuatoriana. Además de esta trayectoria profesional y política, Nina ha publicado innumerables libros, innumerables publicaciones sobre cuestiones indígenas, sobre pluralismo jurídico. Y bueno, a nosotros nos parecía importante tener una persona como Nina para el acto inaugural del encuentro. En primer lugar, porque es indígena. En segundo lugar, porque es mujer. Y sobre todo, bueno, pues por esta trayectoria profesional y de militancia con relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Nos parece que en ese sentido es una persona ideal para bueno, que haga esta exposición sobre los dilemas del pluralismo jurídico actualmente, ¿no? Tanto para el movimiento indígena pues como para el resto. Entonces, sin más, muchas gracias, Nina, y por estar aquí hoy con nosotros, y te cedo la palabra. Yupaichani, Kispichiwangichi,
ñukakunqa kayna yapata rimashkamanta ashalaguta nanarishka ninchinachu. Shinallataq kay yachachiq wasita pushakuna yanapaq pushaqllata shinallataq ali yuyaykota charishkamanta yupay chaninipani kay tandanakuyman rimankapaq convidashkamanta. Shinapash kunanpika kamachiq nishkamantami rimagripanchik, ñukanchik llaqtapika shina yuyaytami charipanchik. Buenos días a los organizadores, a esta universidad, a las autoridades de la universidad, de la cooperación también, y me van a dispensar, pues creo que no sé si ayer hablé de más o es el cambio del frío al calor que terminó afectando un poco mi garganta, y van a tener que soportar un poquito con los arrastres que lleve como tal. Pero agradecer por la invitación y sobre todo por colocar los temas centrales relacionados con los pueblos indígenas en el debate académico fundamentalmente, y también en los ámbitos o contextos políticos, sociales o económicos que son fundamentales. Cuando me solicitaron el tema dilemas del pluralismo jurídico, yo me puse un poco a patalear y decía, ¿por qué plantean los dilemas? Si en el caso del Ecuador o de algunos países como Colombia o Bolivia está reconocido en la Constitución, entonces en esos casos no hay dilemas, lo que hay que hacer es aplicar. Y me puse, dije, a lo mejor estoy mal, y me puse a recurrir al diccionario y dije, voy a ver si estoy mal y qué mismo implica en el mundo occidental los dilemas. Entonces de ahí iba encontrando y digo, bueno, pues ha sido la situación en la que se debe optar por la elección de una solución de entre dos posibilidades, dando lugar, por cierto, a que hay momentos de actitud conflictiva, otras de disyunción y de duda, y de hecho que deberá estar acompañado de la argumentación para poder superarlas. Encontré también que tiene que ver con la lógica de razonamiento, formado por una premisa con dos términos contrapuestos que, afirmando uno o el otro, conducen a la misma conclusión. Entonces decía, bueno, estamos en esto de dos cuestiones distintas que si bien puede llegar a una conclusión, es posible que tampoco. Bueno, de todas maneras ubicaban una situación dudosa, un problema que estaría por resolver y que en todo caso apunta a posiciones que pueden ser contrarias y distintas y que hay que optar por una de ellas. Y yo decía, no puede ser solo eso, porque se puede optar por una tercera vía. Es decir, no solo hay dos posiciones y pueden, de acuerdo al debate, confluir las dos posiciones y optar por una tercera en la que podría ser la expresión de esa pluralidad, por decir. Entonces dije, para comenzar voy a colocar un poco el escenario que a mí misma me llevaba con cierta duda, bueno, ¿qué mismo es lo que están solicitando de mi intervención? Entonces, con esta antesala dije, vamos a adentrar un poquito en el porqué del pluralismo jurídico. Y nosotros decimos el debate al analizar los textos escritos en el mundo occidental no es un tema nuevo, es un tema antiguo, es un tema que está ligado al proceso histórico de esos pueblos, pero que en su concepción también tiene lugar lo que le llaman los nuevos actores emergentes. Es decir, no son sociedades estáticas y hay problemas por temas de migración, hay problemas por diversidad sexual, hay otras realidades más que problemas,
Y si frente a esas nuevas realidades un ordenamiento jurídico debe dar respuesta, muchas veces la que se tiene no será suficiente frente a lo nuevo y habrá que, en el marco del derecho vivo, seguirle dando respuestas y buscar las respuestas. Pero también se decía en los textos que encontré así de paso en la lectura, que al finalizar el siglo XX el modelo clásico de legalidad positiva, engendrado por fuentes estatales y envasado en valores del individualismo liberal, vive un profundo agotamiento. Entonces decía, está permeado también por ideologías, por transversalidades que tienen que ver con sociología, con filosofía, con intereses, y que de hecho en una sociedad diversa, efectivamente con problemáticas y realidades distintas, aquello puede estarse dando. Y otra que se acercaba más a la realidad, sobre todo en el caso ecuatoriano, es que se decía también que el derecho positivo formal es poco eficaz y no consigue atender la competencia de las actuales sociedades periféricas, como las de América Latina, que pasan por distintas especies de reproducción de capital, por acentuadas contradicciones sociales o por flujos que reflejan crisis de legitimidad y de funcionamiento de la justicia. Yo decía, en parte sí, pero en parte no. No es solamente porque el sistema judicial formal, estatal, oficial, sea poco eficaz. En los debates se decía, no solo por la falta de eficacia o porque no hay acceso a la justicia, sino que hay otros parámetros respecto de los pueblos indígenas y que habría que considerarlos. Por lo tanto, no es porque no sea eficaz, no es porque no sea útil, sino que a una realidad distinta no responde. Y en ese sentido, creíamos que era necesario un poquito apuntalar para nuestra cosmovisión también, que entendemos por pluralismo jurídico. Y en eso creo que coincidimos en la mayor parte, y es la coexistencia en un mismo territorio de distintos sistemas que están para resolver conflictos, para administrar justicia, digamos en términos generales. Pero diría que este concepto es muy amplio y contiene un sinnúmero de elementos y factores dependiendo también de qué sociedad estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de las sociedades occidentales, bien podríamos decir que hay un sistema estatal, oficial, sí, pero en la sociedad hay formas de organización de acuerdo a sus lógicas y sus códigos que de una u otra manera dan lugar también a reproducción de ciertas reglas en la sociedad, que no necesariamente estén normadas en el parámetro de la legalidad o de la constitucionalidad, pero que las tienen. Y siendo así, pongo la situación, por ejemplo, de la migración, la situación de las formas estructurales político-administrativos que podrán contar en el mundo occidental, pero estas tampoco se aproximan a los pueblos indígenas. Es decir, hay que tener mucho cuidado como para no poner en el mismo saco de nuevos actores emergentes a migrantes, a barrios, a sectores populares y también los indígenas, porque el contexto histórico es distinto. Y por lo mismo podrá haber, como decía, dentro de ese pluralismo jurídico en el mundo occidental, desde lo estatal, más lo que se dé en la realidad, pero lo otro tendríamos entonces el sistema jurídico estatal, más los sistemas de los pueblos originarios. Entonces, visto así, creo que el debate ya no está en a ver cuál puedo escoger o no, aceptamos o no el pluralismo jurídico, porque primero es una realidad en las sociedades y segundo, ha habido una lucha por parte de los propios pueblos originarios para exigir ante los estados nacionales el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Y uno de sus derechos colectivos precisamente es la administración de justicia, las formas de resolver los problemas. Entonces hay que situarnos, le ponía en esta lámina, situarnos desde el territorio desde el cual se enuncia el pluralismo jurídico. Caso contrario, podemos llegar a distorsionar, a confundir o a ponerle ciertos límites y no avanzamos, por ejemplo, en el caso que quisiéramos una comprensión mayor desde los pueblos originarios. Entonces, lo que está de por medio en el caso de los pueblos originarios y de los estados que han reconocido el pluralismo jurídico de modo expreso o de modo tácito o a través de instrumentos que no necesariamente son la Constitución, sino la ratificación del Convenio 169 o legislación interna, como pasa también en el caso de Guatemala, por ejemplo, creo que lo que se pone de manifiesto es que hay una legislación estatal, está nutrido de contenidos de la lógica occidental y que la forma de producir esa legislación y la forma de administrar la justicia están en dos poderes centrales, el poder legislativo y el poder judicial, con el derecho positivo o escrito, que mucha discusión tenemos en nuestros países, porque el parámetro comparativo que se coloca es que el derecho indígena, al no ser escrito, al no estar positivizado, como que no tuviese igual rango o igual jerarquía. Y creo que esa noción tiene que provocarse a esa noción una ruptura profunda, porque al ser códigos distintos, como iremos viendo a continuación, invita a que más bien nos despojemos de esa hegemonía, de esa supremacía, de cómo pensamos desde el ámbito de lo jurídico, que lo que tiene como noción una cultura es la que pesa para ser avalada, lo distinto bajo el parámetro o la mirada de la cultura que predomine. Si hablamos desde los territorios sectoriales, sean estos sociales, populares, migrantes o de diversidad sexual, decía, ha ocurrido mucho que en el debate quiere un poco retomar o coger los parámetros de los pueblos indígenas para argumentar su derecho. Y yo creo que ahí hay que estar también precisos porque no es lo mismo. Póngase en el caso del Ecuador, los pueblos afrodescendientes, que compartimos una historia común a partir de 1492, pero no son pueblos originarios de las Américas o de nuestros territorios andinos. Sin embargo, el hecho de decir cómo una vez reconocidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, asumo que soy pueblo indígena, asumo también que ser pueblo originario ancestral y por lo tanto entran en disputas respecto de derechos territoriales, por ejemplo, en la nacionalidad chachi, con la nacionalidad agua, en el caso del Ecuador. Entonces ahí vemos que los conceptos que se trabajaron desde los pueblos indígenas, que se aportaron desde los pueblos indígenas, de pronto no es que no daban a asumirlo, pero se confunde cuando hay otro contexto histórico que cobija, en este caso, sean migrantes, sean otros grupos populares o incluso, no obstante, haber compartido una parte de la historia a partir de 1492, como señalaba. Y de hecho tiene que ver con lógicas que al momento también se mira de cómo para cobijar toda la demanda, la reflexión que existe en los sectores populares, también hablamos de la necesidad de la construcción de una epistemología del sur. Y yo creo que a mí me atrapa, me suena bien, da luces como para decir, bueno, ¿qué mismo es esto? Pero ahí tenemos también otro límite. Y es que se construye desde la lógica occidental, creo yo, y hay que tener cuidado, porque es poner de nuevo en un mismo saco desde el horizonte del sur. Es cierto que en la construcción de las ciudades latinoamericanas, particularmente en el caso del Ecuador,
Las ciudades están orientadas. El norte para la burguesía, la gente que se desarrolla, tiene otros parámetros económicos, y el sur siempre lo popular, lo olvidado, tanto por las políticas públicas locales como las alcaldías o los municipios, o por las políticas globales, ¿no? O cuando miramos en el ámbito internacional, el norte como que son los países desarrollados y el sur los subdesarrollados, ¿no? Entonces, en ese marco construir también lo que sería la epistemología del sur, hay que ver que en ese sur hay distintos, que en ese sur no solamente están en el mismo saco los migrantes, la diversidad sexual, sino los pueblos indígenas que responden a otra historia y a otra visión cognitiva. Y siendo así, efectivamente, nosotros vamos a encontrar que en la práctica, incluso siendo atrapante la epistemología del sur, puede tener desencuentros con los pueblos indígenas de la experiencia que tenemos en el caso del Ecuador. Por ejemplo, los movimientos sindicales, los sectores populares, no están abiertos en muchos de los casos, o no se entiende la demanda de los pueblos indígenas y no contribuyen al proceso de la plurinacionalidad. Y muchas veces se lo ve como un proyecto a lo mejor solo de unos indígenas, en el mejor de los casos, y no hay accesibilidad. Y ni se diga de los partidos políticos de izquierda, donde no está de por medio la comprensión hacia los pueblos indígenas con sus propios códigos, sino el hecho de que la noción desde las izquierdas como que es la que se impone porque tienen la verdad de por medio o de antemano. Entonces hemos tenido desencuentros, y que no porque sean o de izquierda o sea una epistemología del sur, y está salvado el diálogo del contenido diferente que se enmarca con los pueblos indígenas, y en este caso en materia del pluralismo jurídico. Entonces, yo creo que es importante esbozar un poco la construcción cognitiva de los pueblos indígenas, porque si nos adentramos en qué nomás contiene, en dónde está su particularidad, dónde están las esencias que lo hacen distinto, creo que podemos contribuir a que se entienda de mejor manera. Entonces, en nuestra construcción, por ejemplo, de la geoespacialidad, en nuestras comunas, en nuestros espacios y territorios, se construyen también la parte baja y la parte alta. Pero no es que la parte alta sea la desarrollada y la parte baja la subdesarrollada, no, sino que son complementos dependiendo de los pisos ecológicos, dependiendo de la extensión territorial para poder sectorizar respecto de quiénes van a ser las zonas donde esté de por medio el régimen de autoridad descentralizada. Entonces responde a otros códigos, ¿no? Y asimismo diríamos la geotemporalidad, y se expresa a través de una palabra, pacha. Pacha significa tiempo en quichua y pacha significa espacio. Entonces, Kay Pachapi en este tiempo. Y cuando hablamos también de territorio, decimos Kay Pachapi Micanchi, estamos en este territorio. Entonces, son construcciones distintas, no obstante haber lo alto y lo bajo. Y en sentido horizontal nosotros le diríamos el Urin o el Anan, Jana o Urin, que sería como decir norte o sur, pero no desde la construcción que estaría vinculada a qué sector es más desarrollado o dónde se ubican los grupos privilegiados, sino desde un entramado más de complementariedad y de equidad. Y a esto decía algo ayer, la necesidad cuando se dice desde el territorio, que desde donde se ubica, tiene que ver necesariamente con un régimen de autoridad. Y en el caso de los pueblos originarios, tenemos régimen de autoridad. Sea propio o apropiado o en procesos de reformulación, las tenemos vigente en el caso del Ecuador y en el caso de América Latina. Es decir, si no hay una estructura de la época del Tahuantinsuyo, están las estructuras
que al amparo de los códigos de resistencia se han logrado establecer. Y en unos casos, el factor de resistencia con la sabiduría de los pueblos ha sido cómo compaginar una estructura vertical del mundo occidental con un contenido horizontal propio de los pueblos indígenas. Y tanto es así que el presidente, por más ejecutivo que pueda ser, no es el que decide la asamblea. Y solo lo que decide la asamblea las autoridades llevan adelante. Caso contrario, no tiene ni eficacia, ni viabilidad jurídica, ni legitimidad. Entonces, lo que se construye es un poder comunitario, un poder colectivo, un poder horizontal. Y ahí es cuando nace el principio de mandar obedeciendo. En lo vertical es difícil que sea real el de mandar obedeciendo, si es que no implementa mecanismos como el de una consulta, por ejemplo, tratándose de un país. Pero en el caso del Ecuador ocurrió en un momento determinado en que el propio presidente decía, bueno, yo realizo las cosas porque estoy con el principio de mandar obedeciendo. Y todo era imponer desde la verticalidad, y esa no es mandar obedeciendo. Y entonces decíamos nosotros que en el caso de los pueblos indígenas, un poco para poner en una síntesis de lo dicho, es que no es el actor emergente, no son unas nociones a las que hay que mirarlo desde la periferia o la superficie, de modo superficial, sino desde el argumento de la continuidad histórica. Es decir, si los pueblos originarios están demandando el reconocimiento del pluralismo jurídico, es porque son naciones originarias que han venido desde antes de la colonización y clandestinamente en unos casos y otros contracorriente, ejerciendo en sus territorios la administración de justicia indígena. Y que cuando no estaba constitucionalizado ese reconocimiento, eran perseguidos y eran enjuiciados desde el área penal porque eran acusados de usurpación de funciones. Entonces, lo que no tendríamos ahora es esa persecución. No podrán ser acusados por usurpación de funciones porque en la Constitución, con el reconocimiento del pluralismo jurídico, se reconocen a los pueblos y a las autoridades indígenas facultades jurisdiccionales que seguiré ampliando en el transcurso de la intervención. Entonces entramos que el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, así como el artículo 57, numeral 10, y el artículo 171 de la Constitución, reconoce el pluralismo jurídico en su amplitud y plenitud, diríamos, por las siguientes razones. El carácter del Estado se define como un Estado de derechos. No solo un Estado de un derecho, sino de derechos, y que en la lectura que han hecho los propios compañeros del neoconstitucionalismo ecuatoriano aluden que es la referencia hacia la diversidad de sistemas jurídicos existentes en el Ecuador. Pero el artículo 57, numeral 10, señala que son derechos colectivos. Por lo tanto, la administración de justicia es reconocida como un derecho sustancial, un derecho colectivo de los pueblos originarios. Entonces, cuando no se permite, por ejemplo, que las comunidades puedan resolver sus propios conflictos, resulta que estaría el Estado vulnerando un derecho sustancial, un derecho colectivo. Y en el caso ecuatoriano se incluyó lo siguiente en el artículo 10, que es uno de los derechos colectivos y que los pueblos originarios tienen la capacidad, la facultad para crear, mantener, desarrollar las formas de administración de los pueblos originarios. ¿En qué perspectiva luchamos para que se coloque aquella norma? Porque las realidades de los pueblos indígenas no todos son homogéneas, son distintas. Y en unos casos, por las secuelas de la opresión, de la colonización y de la opresión,
En algunos lugares posiblemente ya no se ejercía. En otros lugares a lo mejor se perdió la identidad. En otros se ejerce permanentemente. Es decir, se podía encontrar de pronto alguna diversidad. Y en procura de poder cobijar a toda esa realidad, pues se incluyó esta norma que alude a que se reconoce como derecho colectivo con la capacidad de crear. Eso significa que si una comunidad se haya olvidado de su identidad, se haya desperdigado, pero decide reconstituirse territorial e identitariamente, puede reformular con creatividad su derecho originario, el derecho de los pueblos indígenas, más aún si mantiene tradiciones, si mantienen costumbres, si mantienen elementos que efectivamente hacen que sea diferente como pueblos. Entonces, con esto diríamos nosotros, aterrizamos en el artículo 171, que es muy expreso, como lo vamos a ver, es con direccionalidad hacia la institucionalidad pública, tiene que ver con dimensiones de fortaleza hacia los propios pueblos indígenas, pero que lo que nos queda claro con este reconocimiento es que el Estado no tiene el monopolio de la administración de justicia, que es posible en sociedades diversas convivir los distintos sistemas jurídicos, pero a la aplicabilidad tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque siempre está en el horizonte del análisis, por ejemplo, en materia penal, ¿pueden o no los indígenas cumplir con el pluralismo jurídico? Y se reduce el tema del sistema jurídico de administración de justicia de los pueblos indígenas al ámbito penal. Los pueblos indígenas no resuelven solo ámbito penal, ni es solo ámbito penal, ni es solo punitivo, sino que tenemos que hablar de sistemas jurídicos distintos. Y creo que ese es uno de los pasos que hay que dar. En la Universidad Andina se están dando muchas tesis doctorales con esta temática, pero en el 90% encuentro que todo es un parámetro ligado, vinculado al ámbito penal, y no es solo el ámbito penal. Y efectivamente, hasta en publicaciones de maestros, de estudiosos que apuntalan o que están de acuerdo con el pluralismo jurídico y con los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, también tienen un límite en que se quiere o se consciente o inconscientemente, y yo creo que más inconscientemente, como que se le equipara al derecho penal, y creo que ahí se produce una reducción respecto de lo que es el pluralismo jurídico. Y asimismo diríamos que las normas para la convivencia comunitaria, ejerciendo el pluralismo jurídico, también ya no se origina en la legislatura. Ese reconocimiento es expreso, porque al tratar de régimen de autoridad, nuestras comunidades son un gobierno comunitario. Por lo tanto, tienen un rol administrativo, tienen un rol político y tienen un rol de políticas económicas. Pero al ser que en asamblea se legisla, que en la asamblea se miran cuáles son las reglas, efectivamente es también un espacio legislativo en la comunidad. Y además, diríamos en este caso, por ser pueblos de continuidad histórica, con la disposición del artículo 171, también tenemos funciones jurisdiccionales. Es decir, al momento de resolver un caso, nuestras autoridades y la asamblea son jueces. Por lo tanto, tiene una dinámica distinta, digamos, en este caso, respecto de los pueblos indígenas. Entonces, los aportes para un debate, creemos nosotros que están, por cierto, que debe quedar de manera plena y clara que los sistemas jurídicos de los pueblos originarios es de continuidad histórica. Ese es el factor y el elemento fundamental para sustentar el pluralismo jurídico. No es desde la emergencia visible recién desde los 90, no es desde el estudio antropológico,
sino que es desde la continuidad histórica como uno de los principios vitales para nuestros pueblos, y que en el caso del Ecuador, a partir de 1998 y del 2008, es lo que se colocaron como parte fundamental estos principios. Por otro lado, el reconocimiento de la Administración de Justicia Indígena evidencia el carácter de la sociedad, y creemos que tanto la estructura cuanto las normas deben responder a ese carácter de la sociedad. Y cuando esa sociedad no es solo indígena, sino también indígena y no indígena, yo digo, y aquí a lo mejor cometa alguna herejía, es posible que en esa diversidad que tenemos, sobre todo cuando no son de los pueblos originarios, es posible que tengamos dilemas para el tema del pluralismo jurídico. Pero en el caso de los pueblos indígenas tenemos concreciones que, siendo distintas, pueden provocarse momentos de tensión, por cierto, pero es posible subsanarlos mediante la cooperación y coordinación que también establece nuestra Constitución. Y al final diríamos que la facultad jurisdiccional para administrar justicia indígena, que si bien constituye un derecho colectivo, tiene que está afincado especialmente con lo que dispone el artículo 10, que las columnas vertebrales de la sociedad ecuatoriana, de la institucionalidad jurídico-político del Ecuador, se sustentan en el sujeto individual del derecho y en el sujeto colectivo del derecho. Visto desde ese parámetro, no hay vuelta atrás el reconocimiento del pluralismo jurídico en el caso de los países andinos, sobre todo de aquellos donde se encuentran reconocidos los derechos o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué dice el artículo 171 de la Constitución? Para entrar a ver de qué modo se concibe y por qué y cómo se manejaría el sentido del pluralismo jurídico. El artículo 171, que está puesto con distintos colores porque cada uno de ellos tienen que ser analizados de modo profundo, señala que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas, y dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Este es el texto constitucional. Siendo este el texto constitucional, efectivamente ubica que es un sistema de los pueblos indígenas y que no es eso por generalizar como pueblos, pero al existir 14 nacionalidades, son 14 sistemas que tenemos. Por la característica cultural de cada pueblo, sea geográfica, sea costumbrista, sea de visión lingüística, pues serían 14 sistemas más la estatal, 15 sistemas que estarían conviviendo en el caso ecuatoriano. Y que el énfasis para que se resuelvan los conflictos es dentro de sus parámetros, con su cosmovisión, con sus costumbres, con sus normas. Por lo tanto, no se apega al hecho de invocar la legislación secundaria. Por ejemplo, no debemos, desde los pueblos indígenas, acudir al Código Penal, a lo que dice el Código Civil, sino resolver según nuestras costumbres, según nuestra cosmovisión, según los parámetros que se haya desarrollado en las comunidades. Y por lo mismo, también identifica a que puedan ser resueltos con procedimientos. Y esto es lo que le diferencia de lo que puede ser la justicia por mano propia o el linchamiento que se manejan como tal. Porque de por medio hay autoridad,
hay normas, hay procedimiento y efectivamente hay decisión. Pero el código que parte es distinto. No es punitivo y parte no desde la clasificación que se hace en el mundo occidental de lo civil, lo penal, tránsito, bancario, financiero, no, sino desde lo que genera un conflicto, de lo que genera una desestructura, de lo que rompe la armonía. Y nosotros muchas veces hemos analizado, por ejemplo, cuando se produjo la crisis económico-financiero en 1999, de acuerdo a la lógica occidental, solamente se puede sancionar o es delito si es que está tipificado en el Código Penal. Y en 1999 no estuvo tipificado el peculado bancario. Y como no estuvo tipificado ese delito, se fueron los banqueros con dinero y todo. Y decíamos si fuese con el derecho de los pueblos originarios, porque lo que sí generó fue conmoción social, resquebrajamiento de la armonía, digamos, no solo de los pueblos indígenas, sino del país. Desde los pueblos indígenas hubiésemos actuado de otra manera, porque es a la vez un derecho vivo y un derecho que en la normativa también actúa de manera urgente para resolver el conflicto, dígase, porque el parámetro es otro, no la tipificación, sino el hecho de cómo resquebrajo la armonía, cómo rompo el equilibrio. Y el momento en que un conflicto rompe ese equilibrio, hay que intervenir para curarlo, decimos, ¿no? Y por lo tanto, no necesariamente es un conflicto, en la traducción colocamos como conflicto, pero para nosotros es, en nuestro idioma, el yaqui. Yaqui, y en algunos de los cursos que vamos tratando, por ejemplo, cuando se ha producido la declinación de competencia para que resuelvan las comunidades indígenas, por ejemplo, un caso de violación, los compañeros en sus primeras experiencias en esa relación con el Estado después de la Constitución de 2008, se produjo lo siguiente, que una vez que la Corte Nacional entregó el proceso para que lo resuelvan en la comunidad declinando la competencia, los compañeros se instalaron en asamblea y era un caso de violación. Entonces, ¿cuál es el delito por el cual debemos nosotros castigar? Y dice, si era violación para el mundo occidental, no encontrábamos la palabra violación. Y dice, como no encontrábamos la palabra violación, lo que nosotros dijimos es por malhechores. Entonces entramos a analizar qué es malhechor y qué es violador. Pero a esas imprecisiones llegamos porque estamos traduciendo desde el Código Occidental y no desde la propia acción comunitaria. Porque si fuese en la acción comunitaria diríamos yaqui, ñuca usigota yaqui apachisca. Esa es violación. Le han robado ñuca, o sea, el robo también es un yaqui, es decir, es una desestructuración. Y ahí dicen, cierto, tuvimos que haber asumido de esa manera. Y claro, el video fueron, en este caso, tomados como malhechores, pero porque se aplicaba desde el código ajeno, no encontraban la palabra y en lugar de ser violación, lo pusieron como malhechor. Pero el tema de fondo está que fue subsanado y se recuperó la armonía y el equilibrio. Entonces, el reconocimiento del pluralismo jurídico también convoca para que desde los pueblos indígenas podamos fortalecer, desarrollar, teorizar, generar doctrina, porque tenemos todo eso, sino que no está sistematizado, y creo que es una de las tareas que por el proceso de investigación que las instituciones académicas o las instituciones o entidades desde los propios pueblos indígenas dedicados a esta área podemos contribuir de una manera eficaz para contar con estas herramientas que puedan potencializar la administración de justicia por parte de las autoridades indígenas. Visto así, diríamos que las decisiones el ejercicio del pluralismo jurídico implica que cuando las autoridades indígenas resuelven todo tipo de conflictos, lo que resuelve la comunidad
no puede ser revisada por ningún juez. No puede ser nuevamente investigada por un fiscal. Es decir, no puede producirse el doble juzgamiento. El único organismo competente, no para revisar la decisión, sino para vigilar si se ha vulnerado un derecho constitucional o se ha vulnerado el propio debido proceso que debe existir en los pueblos originarios, solo para eso estaría para revisar la Corte Constitucional, porque no estamos exentos que en las comunidades también se puedan producir alguna arbitrariedad, alguna violación, y en ese caso nuestra legislación ha contemplado precisamente que se puede acudir a la Corte Constitucional con la acción extraordinaria de protección contra decisiones jurisdiccionales indígenas. Entonces, diríamos, si todo esto se pusiera en praxis plena, estaríamos viviendo un pluralismo jurídico hermoso. Pero resulta que en la práctica encontramos muchos problemas, sobre todo con los operadores de justicia, que en la mayoría de los casos no están cumpliendo con el mandato constitucional. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esto, que en esta lámina colocaba la diferencia de cómo desde los jueces pueda tenerse la dimensión de lo que refleje identidad y territorio, porque esto va a dar lugar también para las nuevas formas de interpretación intercultural. Por ejemplo, con el pluralismo jurídico se trastocan algunos conceptos, como el propio concepto de territorio. Y tenemos casos que ya se han dado en el Ecuador. Por ejemplo, se produjo una muerte en el año 2010 en el marco de una fiesta milenaria como es la del Inti Raymi en junio, las fiestas del sol, en Cotacachi, en toda la ciudad. Y el juez de lo civil asumió en primera instancia el conocimiento de esa causa. Pero las comunidades se movilizaron y solicitaron la declinación de competencia, que en primera instancia fue negada. Pero la Corte Provincial cedió con el siguiente argumento. Milenariamente los pueblos indígenas se han tomado, era su territorio, con la colonización, si bien ya no era la urbe su territorio, pero cada año, milenariamente, han hecho sus fiestas del Inti Raymi en este sector. Y si en este sector, en el marco de las fiestas, se produce la muerte, efectivamente, en esos días es territorio indígena, por el uso habitual histórico en esas fiestas. Por lo tanto, al ser indígenas los fallecidos, al ser indígenas las autoridades y al ser también territorio indígena durante esas fiestas, efectivamente, al ser territorio indígena, por identidad y territorio, cedo la competencia. Entonces hay una redefinición de lo que es territorio en el caso de los pueblos indígenas cuando se aplica el pluralismo jurídico para el caso. Pero viendo las normas y visibilidad del sistema, creo que es necesario señalar cuál es el rol legislativo de la comuna pueblo-nacionalidad. Y esto para un poco despejar la pregunta o la inquietud que suele darse comúnmente. Si los pueblos indígenas no tienen normas escritas, ¿cómo es que resuelven? ¿No? Y muchas veces se está pensando en un código escrito y queremos que algún pueblo que no tenga, pues acuda a un código. Y no es por ahí la salida que se debe dar en el caso de los pueblos originarios, porque es en base a sus costumbres. Y las costumbres muchas veces olvidadas pueden estar en el mito, en el relato, en el diseño textil. Lo que corresponde es escarbar. Escarbar en nuestra propia fuente, que no es fuente bibliográfica, es fuente de una memoria y de una memoria plasmada también en sus costumbres, en su tecnología, que a la vez está la expresión de las ciencias y lo que nos han dejado como legado. Y por lo mismo
hay una construcción colectiva de la norma, una participación colectiva a la hora de tomar las decisiones, y por eso creemos que es de carácter horizontal. Entonces, los principios, si ya nosotros tenemos autoridad, tenemos normas que se regulan en las propias asambleas, reglas sociales, reglas jurídicas, también tenemos principios, considerando qué es lo que está de por medio como objetivo, que es el de retornar a la paz. Está la reconstrucción de la armonía, el amayuya, el no mentir, la reconciliación, la restitución o reparación y sanación, el diálogo. Por ejemplo, al resolver un conflicto en la comunidad, tanto las partes involucradas como las familias y la comunidad participan todos en la discusión. Muchas veces fuerte, muchas veces con pelea, pero diálogo al fin. Es decir, plantea desde el punto de vista que en el mundo occidental dirían los testigos, sí, porque en la comuna conocemos cuál es el desenvolvimiento, cómo se produjeron las cosas, y si no están claras, justamente se adoptan los mecanismos respectivos para un proceso de investigación. Pero la caracterización del sistema jurídico de los pueblos indígenas, en términos generales, no solo de la nacionalidad quichua, es el diálogo, por ejemplo, para resolver un conflicto. Y el diálogo, yo al menos que he acudido a los tribunales de la justicia ordinaria en el Ecuador, no se da el diálogo. No hay diálogo con el reo, no lo hay. Y nosotros si ponemos en esa condición occidental sobre un parámetro penal, por así decir, que es otro código, por cierto, pero en la comuna no habría lugar al diálogo, y lo hay. Hay el diálogo con el involucrado, con el que está haciendo daño o provocando la ruptura. Entonces, efectivamente, hay el diálogo. Proporcionalidad, celeridad, oralidad, idioma propio y perdón. Y un poco anotaba el tema del perdón, porque ahora en la justicia ordinaria, tanto para casos que tengan que ver con indígenas o no indígenas, en las sanciones que están colocando en los juzgados es que pidan el perdón público. Si uno nos explica y dice cómo, o sea, el manejo del perdón tiene su sentido distinto, por cierto, en los pueblos indígenas. Pero aplicar, por ejemplo, recién fue condenado a 1 año de prisión los miembros de la Comisión Anticorrupción, cuyos miembros, la doctora Robalino, Isabel Robalino, tiene 94 años. El doctor Julio César Trujillo, un constitucionalista de primera, tiene 85 años. Es decir, de mayores que han sido con una ética profunda, pero por haber señalado que el informe de Contraloría no recoge los parámetros respectivos y que está dejando que pase la corrupción con documentación plena, fueron procesados por injuria por el Contralor. Y una justicia dependiente pues les ha condenado a 1 año de prisión y que pidan perdón público por la ofensa que se le ha hecho al señor Contralor. Como hubo toda una voz ciudadana, el abogado terminó pidiendo en esa misma audiencia, el abogado del Contralor, en que les disculpa y una vez que está dictada la sentencia, pide para que no se ejecute la sentencia. Y la jueza, pues expedita, señala que acoge el pedido del abogado y les perdona. Por lo tanto, no entrarían a la cárcel para que se ejecute la sentencia, pero está la sentencia dictada. Y cuando uno revisa la norma constitucional, solo el presidente de la República tiene la capacidad de perdonar cuando ya se ha dictado una sentencia.
pero no una jueza, y menos a petición del perdón por parte del contralor, de una de las partes. Pero esas son cuando se distorsiona uno de los principios que nace desde los pueblos indígenas y que tiene otra dimensión, otra profundidad, otro contexto para ser aplicado en una realidad distinta y en unos parámetros distintos. Pero de todas maneras diríamos que tenemos los principios como tal. Como pluralismo jurídico tiene que ver en ese encuentro, en esa convivencia de sistemas jurídicos, los pueblos indígenas efectivamente son un sistema. Y no es nuestra tarea el demostrar, sino el de dar a conocer y mostrar simplemente, porque de eso es lo que se trata. Y por lo tanto, en nuestro procedimiento tenemos elementos o caminos que hay que seguir, como los que señalamos brevemente en este momento, con su Huiliana, Tapuna, Huiliachina. Es decir, no es una demanda necesariamente, sino que es el de dar a conocer a la autoridad que este problema está ocurriendo y para que convoque a la asamblea y se comiencen a tomar los mecanismos. Dependiendo del caso, se designan comisiones, se designan para averiguar, para preguntar, para ir a traer a la persona involucrada, en fin. Pero hay todo un proceso que se debe cumplir, y cuando la Corte Constitucional tenga que revisar el debido proceso como una de las garantías fundamentales, tiene que revisar si este procedimiento es el que se ha cumplido. Aunque en el texto, en el acta, no esté específicamente señalando, ahora tenemos el Huillachina, ahora comienza el Ñahuinchina. No, pero que en el contexto estén todos esos elementos. Porque muchas veces los jueces han minimizado las decisiones de los pueblos originarios porque está en un acta de 2 hojitas y que no está en una sentencia de 7, de 20 hojas. Y no es por número de hojas, sino es por la forma de la solución de un conflicto. Y en el caso de los pueblos indígenas, cuando solucionan un conflicto, no solo solucionan el hecho como tal, sino las causas generales con una visión integral. Por lo tanto, si es por decir un tema del menor, resuelven el problema de la familia, si es necesario de la pareja, si es necesario la situación económica, porque vivimos precisamente una vida de comunidad y tenemos que darle las salidas necesarias. Solo un caso para reflejar aquello, diría, por ejemplo, en el juzgado ordinario, en la justicia ordinaria, una madre reclama una pensión alimenticia, pero la madre desaparece y a su hijo le deja con los abuelos. La única persona que puede activar el proceso es la madre. La única que puede retirar la pensión alimenticia es la madre. Y si el padre no ha colocado la pensión alimenticia, no ha depositado la pensión alimenticia, pues el niño no puede por sí solo, ni el abuelo. Ese caso fue conocido por una autoridad, por la comuna en la provincia de Chimborazo, por el pueblo Puruá. Y dice, el niño no puede estar abandonado por sus padres. El padre de vez en cuando llega a la comunidad, pero se pusieron a analizar si ese caso incurre o no en doble juzgamiento en primer lugar. Y dice no, porque el sujeto que está reclamando por el derecho del menor es el abuelo. Pues el abuelo fue quien planteó que es necesario que al niño se le proteja en la comunidad, porque el padre llega a la comunidad y no ha pagado las pensiones alimenticias. Y la comuna resuelve. Resuelve no solo la situación pensional del menor, resuelve la situación del padre, resuelve que la familia haga un acompañamiento, no solo de consejos, sino con la entrega de un terreno para que con el trabajo el abuelo pueda de una u otra manera sumar para que el niño pueda educarse porque ya está en edad escolar. Y la tarea al abuelo
de que se le ubique también a la madre, porque la madre igual tiene responsabilidad frente al menor. En la justicia ordinaria nada se puede hacer, porque tendría que aparecer la madre para activar el proceso. Pero la comunidad resuelve en concreto, con sus normas y con su procedimiento, una necesidad urgente, en este caso, un derecho fundamental como el de los niños. Entonces, para finalizar, el pluralismo jurídico tiene que ver con fortalecer no solo el derecho propio, sino que en esa convivencia puedan fortalecer tanto la justicia ordinaria cuanto la justicia indígena, pero que sus decisiones, por cierto, como decía, no pueden ser revisadas y hay que fortalecerlas en esa línea. Y que finalmente sea pues esta convivencia la que permita consolidar los procesos, el cumplimiento de las normas y más todavía si en la legislación secundaria como el Código Orgánico de la Función Jurisdiccional anota que los principios dentro del pluralismo jurídico son el de la diversidad, el de la igualdad, el del no doble juzgamiento, el de la projurisdicción indígena en caso de duda y la interpretación intercultural. Y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se señalan, por ejemplo, que la Corte deberá garantizar la comprensión intercultural para que esa interpretación no vaya sesgada desde el punto de vista monocultural y, por otro lado, puedan gozar del máximo de autonomía y del mínimo de restricciones. Es decir, tanto la Constitución política es clara para el ejercicio del pluralismo jurídico, cuanto la legislación secundaria, es decir, el Código Orgánico de la Función Judicial, cuanto la Ley de Garantías y Control Jurisdiccional. Siendo así, hasta hoy no encontramos, por ejemplo, una voluntad política, digamos así, de las funciones jurisdiccionales ordinarias, como para que puedan respetar, por ejemplo, cuando se solicita la declinación de competencias, o lo que ocurrió con el caso de La Cocha, con la sentencia constitucional, donde se pretende limitar, pero con conceptos de otra cultura, de otra noción, contrariando lo que dice la norma por un lado, y por otra, pues reconociendo, por un lado, que las autoridades indígenas han cumplido con la Constitución, no han violado los derechos, es decir, han resuelto su administración de justicia, pero al mismo tiempo también señalando que el nuevo proceso que se instauró contra unos jóvenes en caso de muerte, también la justicia ordinaria tiene derecho para impulsarla porque el bien jurídico protegido de la vida es exclusivo del Estado. Entonces entramos a que una propia entidad como la Corte Constitucional promueva el doble juzgamiento. Y ese es un caso que ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es totalmente arbitraria, violatoria y, por un lado, se estaría denegando la capacidad del ejercicio de un derecho colectivo como es el de la Administración de Justicia Indígena y, por otro, se estaría también debilitando el ejercicio y la vigencia del pluralismo jurídico en el Ecuador. Son los elementos que quería compartir, a pesar de no haber podido con lo de mi garganta, que les pido también las dispensas respectivas. Muchas gracias. Las dispensas respectivas. Bueno, muchas gracias, Nina. Yo creo que no hemos sentido tanto esa falta de garganta y por las caras que veía yo que estamos prestando bastante atención a todo lo que nos has compartido. Yo creo que vamos un poco justos de tiempo, pero sí que nos gustaría dar un espacio para pues plantear alguna reacción a la presentación que ha hecho Nina por parte de los aquí presentes. Entonces, tenemos el café, en teoría, en 5 minutos, pero bueno, podríamos dar algo así como 10 minutos, quizás una ronda, si hay alguna intervención, alguna pregunta, algún planteamiento que se quiera hacer, recogeríamos las que se den y cerraría Nina con su respuesta, si os parece. Entonces, si hay alguien...
Hay un micrófono aquí. Sí, si hay alguna cuestión. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Justo al final de la misma y en esta diapositiva se pone como espacio de confluencia o de cierre la Corte Constitucional. La pregunta sería, ¿es o puede llegar a ser la Corte Constitucional un órgano intercultural? Y si lo puede llegar a ser, ¿qué condiciones se deben dar? Gracias. ¿Alguna? Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Si no, yo creo que procedemos. Sí. Bueno, la estructura de la Corte Constitucional al momento difiere de la Constitución de 1998. Por lo menos en la del 98 existía que desde los sectores sindicales e indígenas podían presentar sus ternas ante el Parlamento porque el Parlamento es quien escogía. Ahora hay un concurso público y abierto, aparentemente un concurso, pero al momento todos quienes constituyen parte de la primera Corte aplicando el convenio, como es la Constitución de 2008, todos responden a la misma línea de partido de gobierno y no hay un solo indígena tampoco en esa línea. Entonces yo creo que hay un pendiente en esa materia estructural porque para garantizar un análisis intercultural al menos mientras no haya una convicción y una apertura, creo que es necesario que sí haya una especie de cupo, un porcentaje de jueces de la Corte Constitucional que puedan pues, estar presentes desde la arista de pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso de Bolivia lo contemplan, por ejemplo, pero en el caso del Ecuador no fue posible. Si bien se había planteado desde las organizaciones, me parece que aquello no fue tampoco planteado con mayor énfasis, pero vemos que es necesario para que pueda desarrollarse la interpretación intercultural. No obstante aquello, creemos que la Corte Constitucional puede utilizar mientras tanto otros mecanismos, por ejemplo, peritos que puedan incluirse no solo desde antropólogos, sino desde la propia participación de pueblos indígenas. Y eso todavía no ha ocurrido de lo que nosotros conocemos. Y de todas maneras, creo que se puede hacer un ejercicio para que la interpretación intercultural pueda ser efectiva, que en muchos de los casos, diríamos, no es que únicamente solo los indígenas podrían hacerlo, porque podrían también, por ejemplo, en el caso del Ecuador es conocido, muy conocida el rol de Esther Sánchez Botero, por ejemplo, ¿no? Desde la antropología jurídica, cómo ha contribuido para tratar de recoger lo que se da en los pueblos indígenas y contribuir a una institución como la Corte Constitucional Colombiana para que pueda pues reflexionar desde parámetros más interculturales. De todas maneras, lo que sí podría señalar es que estructuralmente en la Corte Constitucional ecuatoriana no tenemos esta representación y que es un pendiente en la lucha política que tenemos que seguir planteándola, pero por otro lado, en los mecanismos que podrían contemplarse también vemos debilidad. Por ejemplo, para conocer si los pueblos indígenas ejercieran directamente los derechos, por decir, si va la nacionalidad shuar con una demanda, tiene que intervenir en shuar. La norma lo señala de modo expreso, que puede hacerlo en su propio idioma. Y efectivamente la Corte Constitucional tendría que contar con traductores, con peritos, y eso no los tenía ni en mi etapa, y nos veíamos abocados a que ese momento, suspendiendo la audiencia, buscar que algún compañero pueda traducir. Entonces, en la Corte estaba como secretario de mi sala
un compañero Shuar, pues en varios momentos se tuvo que pedir su participación como traductor. Por otro lado, si era en quichua, igualmente. Estaban algunas compañeras en nuestros espacios como asesores y a ellos se les pedía como traductores, es decir, por la vía de la improvisación. Y yo creo que no puede estar por la vía de la improvisación. Tienen que estar como espacios institucionales donde la presencia de los propios actores, de los propios sujetos, tienen que estar. Y eso todavía no se ha logrado, pero estamos en un momento de, ¿qué diría?, de fricción, y por lo tanto la CONAIE tampoco ha solicitado en momentos de fricción política, porque va a ser observado como una cuota o también va a ser observado como parte del gobierno. La presión que ha manifestado siempre es: estás de mi lado, acepto, y si no estás de mi lado, no acepto. Y por lo tanto, en el marco del conflicto que existe, no ha planteado, por ejemplo, la CONAIE de modo específico el de señalar que la Corte Constitucional pueda, pues, de una u otra manera abrirse mayormente en con estas posibilidades que serían para ir marcando una respuesta mucho más institucional, mucho más preparada y no con la improvisación. Es lo único que podría decir, pero si hubiese voluntad política, yo creo que se puede abrir espacios que puedan de una u otra manera trabajarse desde una perspectiva intercultural. Muy buenos días, soy Iris de Guatemala y tenía una pregunta. Gracias por compartir estas experiencias con nosotras. La pregunta es, en el caso del Ecuador, ¿cómo se maneja la violación sexual o el incesto hacia las mujeres indígenas? ¿Quién más? Bueno. ¿Hay alguna otra? Sí, una última. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo soy ecuatoriana también y quería consultarle aquí si su opinión sobre si considera importante, necesario, oportuno la aprobación de la ley de comparación, de compatibilización entre la justicia oficial y la indígena en los términos que está planteada. Vale, y una última pregunta. Muy buenos días, muchas gracias. Yo quisiera preguntar, considerando la complementariedad entre territorio, identidad y pueblos indígenas, ¿de qué manera cree usted que un fortalecimiento del pluralismo jurídico puede contribuir a la discusión y aplicación de los derechos de la naturaleza? Bueno, el tema respecto de primero el tratamiento de por parte de la Administración de Justicia Indígena respecto de los temas de violación o casos de violencia intrafamiliar, digamos, muchas veces no ha sido asumido por las comunidades, sobre todo en aquellas que presentan un poco debilidad y desestructuración. Pero en las comunidades donde hay sólida estructuración, el tema es asumido. Entonces no puedo plantear y decir es maravilloso o es malo, no hay esos extremos, pero hay un tratamiento. Y al momento, desde el Instituto, con el programa de Escuela Itinerante de Derecho Propio, estamos adoptando el debate específico incluido en el programa respecto de las autoridades de las comunidades y de los pueblos frente al tema de género y sobre todo de violación a los derechos de las mujeres. Y en este caso también temas de violación y, por cierto, también de incesto. Se ha tenido casos y se han resuelto. El caso que refería de violación es de resolución de la comuna Cochapamba del pueblo Cayambi, por ejemplo, ¿no? Pero ha habido también, por ejemplo, un solo caso que al momento hemos detectado en el que la comunidad no resolvió el caso y dejó pasar un tema de violación.
porque las familias se colocaron con supremacía frente a la autoridad y al ser débil en la comunidad, pues dejó pasar el caso de violación. Pero la misma persona cometió violación y en este caso incesto con su hija. Entonces, con esa experiencia la mujer no planteó ante la autoridad indígena, planteó en la justicia ordinaria. Entonces, cuando se produjo ya la detención por parte de la justicia ordinaria, actuó nuevamente la familia, pidiendo para que la autoridad indígena sea la que solicite la declinación de competencia. Y en ese caso, por el antecedente que existía, señalamos que no. Porque los códigos, si bien son otros, en este caso no había confianza en que la autoridad iba a responder y no podíamos dejar tampoco que quede en los extramuros de la legalidad. Y en ese caso, de modo consciente, se dejó a que sea la autoridad ordinaria la que conozca. Y de hecho, ahora al momento ya está con sentencia de 16 años de cárcel. Y a veces creo que necesitamos, cuando hay debilidad en la organización o cuando la autoridad no está convencida o no está cumpliendo con su rol, para que sea la justicia ordinaria la que resuelva. Pero la justicia ordinaria en este caso debió resolver no con la prisión, sino con mecanismos alternativos, porque así lo dice también el convenio 169 y la propia Constitución. Sin embargo, la organización, digamos en este caso, ni provincial ni nacional, hemos entrado a cuestionar o a debatir, porque es un hecho muy grave, ¿no? Y le hemos dejado en el sentido donde está, porque si bien existe el pluralismo jurídico, lo que debe quedar claro es que no es para los quichuas una cuestión de opción, voy a un lado o a otro, pero cuando se producen hechos excepcionales como el de una violación anterior que dejan pasar y un tema de violación con incesto, no estarían en condiciones de asumir, preferible es que asuma la jurisdicción ordinaria. Entonces ahí que se produce mecanismos de coordinación y cooperación. Y creo que, de hecho, cada caso va a ser distinto. En el caso de violación del pueblo Cayambi, pues es una organización fuerte. Los pueblos, en ese caso del pueblo Cayambi, son los que más han apuntalado el ejercicio de los derechos. Y las decisiones ahí, las resoluciones, no es que simplemente es una medida solo para reparar superficialmente. Por ejemplo, la sentencia que resolvieron en el caso de Cochapamba son 8 años de trabajo comunitario, identificado con una obra concreta, con horarios de lunes a viernes, pero con la exigencia también de que al ser jóvenes no puede dejar la educación secundaria y como hay posibilidad del estudio por la noche, la vigilancia para que estudie por la noche, es decir, con sentidos de rehabilitación. Sería según el lenguaje occidental, pero nosotros decimos el de curación y de sanación integral. Por lo tanto, las medidas no son las típicas que muchas veces se señala como el baño de agua fría, el azote, no solo eso, sino que también con medidas que tengan que ver con trabajos comunitarios o involucrando a la familia para el control correspondiente. Entonces son múltiples y al momento se está haciendo una compilación de las decisiones emblemáticas como para publicarlas porque encierra una sabiduría inmensa de los pueblos para resolver los conflictos. Pero se dan esos casos y digamos en la Administración de Justicia Indígena también estamos topando los temas cómo atender la violencia intrafamiliar y que se pongan de manifiesto los principios que hace rato había señalado. Respecto de la coordinación y cooperación en cuanto a la ley que se está trabajando, yo diría que si bien en la Constitución se señala que habrá una ley de coordinación y cooperación, no tenemos desde la organización una confianza cuando la ley está promovida desde el espacio del Estado. Y por lo tanto, que es ese proyecto el que se encuentra en el debatiéndose, más bien encontramos que es una vía para coartar el ejercicio pleno, porque de manera fuerte está orientándose
a que la función judicial actúe de manera intercultural y por lo tanto del mayor peso para la administración de justicia y conocer los conflictos de los pueblos indígenas quede radicada en la propia justicia ordinaria y además por la vía de que interpretando lo puede hacer la propia jurisdicción ordinaria. Entonces eso estaría debilitando lo que es el mandato constitucional de ejercicio del derecho colectivo que asiste a los pueblos indígenas respecto de la administración de justicia. Sin embargo, en la práctica, con algunos pueblos se está dando la cooperación y la coordinación, pero en otras no. Hay resistencia de los operadores de justicia, porque menosprecian y dicen cómo unos indígenas, por más que sean autoridades y no han pasado por la universidad, ¿cómo me van a mandar a mí o a pedir coordinación y ponerse en igualdad de condiciones conmigo, que soy juez que ha pasado por las universidades? Entonces todavía hay mucha incomprensión alrededor del tema, porque el tema no es el del conocimiento adquirido, sino de una sabiduría para resolver los conflictos desde parámetros distintos y desde conocimientos distintos. Pero la coordinación y cooperación no solo que es un mandato constitucional, sino que es una necesidad en la convivencia de pluralismo jurídico. Tiene que necesariamente darse, y no solamente entre justicia ordinaria y justicia indígena, sino también entre las propias justicias indígenas. Cuando se dan casos, por ejemplo, intercomunitarios, comunidades distintas o nacionalidades distintas. Entonces, el pluralismo jurídico no solamente funciona entre la justicia estatal ordinaria y la justicia indígena, sino también entre las justicias de los pueblos indígenas. Y esos casos ya hemos tenido. Y el caso de la Cocha, por ejemplo, es uno de esos temas en donde hay cooperación y coordinación también. Ahora, respecto de los derechos de la naturaleza, efectivamente, el pluralismo jurídico debe también contemplar. Dígase, los pueblos indígenas pueden resolver, póngase la comunidad donde está el páramo, puede entrar a resolver ese conflicto para defender los derechos de la naturaleza, no solo la justicia ordinaria. Por ejemplo, se produjo hace unos 6 meses la quema de uno de los páramos en la parte norte, en Imbabura, ¿no?, cerca de Quito. Y uno de los comuneros que estuvo involucrado en la quema, no porque tuvo la intención, pero no tuvo el cuidado ni la técnica respectiva y se quemó el páramo. El Ministerio del Ambiente conoció el caso y le estaba procesando, y la multa que estaba colocando era de $20,000. Y el comunero no puede responder con $20,000 para la quema por la quema. Y los códigos de los pueblos eran otros, por lo tanto entraron a resolver en la comunidad. Y resolvieron tomando en cuenta por qué la comunidad no hizo el seguimiento y se descuidó del control. También tenía una responsabilidad y asumió que tenía una responsabilidad. Y se identificó al comunero, y por más que al inicio persistía que no era y que no era, en la asamblea se descubrió que efectivamente era y terminó señalando, sí, fui yo, pero no era intencional. Entonces, la decisión fue en que el comunero tenía que colocar, por decir, si se necesitaba 100,000 plantas, tenía que poner la mitad con su familia, pero la mitad colocaba la comunidad. Es decir, cómo la comuna también, no obstante estar juzgando un hecho, dice cuál era nuestra falta. Eso no veríamos, por ejemplo, en la justicia ordinaria. ¿Cuál es nuestra falta como autoridades? Y también tenemos nuestra responsabilidad. Por lo tanto, la resolución va a ser de modo integral. ¿De qué modo interviene la comuna para la reforestación y de qué manera también interviene el compañero para la reforestación? Pero adicional a esto, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero no solo se resuelve el que pueda reforestar, sino que también se adoptan medidas complementarias. Entonces, en defensa de los derechos de la naturaleza, puede plantearse
tanto a las propias autoridades de los pueblos indígenas como también a la jurisdicción ordinaria, que el día de ayer algo señalé que hemos perdido, es cierto, y no sé, hasta el momento no ha habido caso en el que, por ejemplo, por defender el páramo, alguna ONG ambientalista, por ejemplo, plantea a las autoridades indígenas que conozcan el caso. No se ha dado todavía, pero podrían asumirlo. No sé si por ahí va la respuesta respecto de los derechos de la naturaleza, que como un nuevo sujeto tiene que ser atendido también en el marco del pluralismo jurídico, dependiendo del territorio en el que estén, por las nacionalidades o las autoridades que pueden resolver conflictos también relacionados con la naturaleza. Muy bien, muchas gracias por el esfuerzo extra realizado por Nina y gracias también las intervenciones.